Hola alumnos, el día de hoy a través de este video vamos a revisar las temáticas anteriores presentadas en las guías, para luego poder revisar y explicar las actividades correspondientes a la cuarta y última entrega de guías. Acompáñenme. Durante estas semanas hemos revisado y estudiado lo correspondiente a la primera unidad, que es crisis, totalitarismos y la guerra en la primera parte del siglo XX. Para ello, en la primera guía estuvimos estudiando lo correspondiente a la Primera Gran Guerra Mundial. Estudiamos, por ejemplo, sus antecedentes y su desarrollo y vimos y analizamos algunos testimonios de los soldados presentes en esta guerra marcada por las trincheras. En la segunda guía revisamos todo lo correspondiente a las consecuencias relacionadas de esta guerra. Por ejemplo, estuvimos estudiando las consecuencias geográficas, demográficas dentro de esta guerra. Para finalizar, en la tercera guía creamos una noticia para poder analizar el proceso que constituyó la Gran Guerra Mundial. Bien, en la guía número 4 nosotros nos vamos a enfocar principalmente a comprender las transformaciones culturales del periodo entre guerras. ¿Qué significa esto? Que nosotros anteriormente revisamos y estudiamos lo que comprende la Primera Gran Guerra Mundial, ¿bien? Que fue en 1914. Nosotros revisamos los antecedentes, los desarrollos, las fases que tuvo esta guerra, las principales características y también las consecuencias que tuvieron. Entender también que, como ustedes ya saben, porque esto no es sorpresa, hubo una guerra que se inicia en 1945 y entre que termina la Primera Guerra Mundial y comienza la Segunda Guerra Mundial, hay un periodo que es el llamado periodo de entreguerras. Aquí hay muchas transformaciones culturales, sociales, económicas, políticas también, que nosotros vamos a ir estudiando a medida que va pasando las semanas. Antes de comenzar, chicos, entender lo siguiente. Primero, hay que leer atentamente cada párrafo de cada subtema que está presente en esta guía y luego subrayar y poder extraer las ideas principales de cada párrafo. También es importante leer atentamente cada actividad que se tiene que desarrollar para que no cometan errores y también saber que los espacios que están ahí son referenciales, pueden contestar en otra hoja en el caso que lo tengan impreso o pueden colocarlo en otra página en el caso que lo desarrollen en Word, ¿ya? Recordar también, y esto también es importante, resolver cada actividad con una letra clara, así es fácil poder revisarlo y para ustedes no va a ser también un problema. Y cuidar siempre tu ortografía. Vamos entonces a revisar. Como yo les mencionaba anteriormente, vamos a ver las transformaciones sociales y culturales que se produjeron en este periodo entre guerras. Nos vamos a ir principalmente por temas culturales. Ya entender que la Primera Guerra Mundial genera un impacto, como lo vimos anteriormente en la guía, una situación política y económica que produce una alteración en el modo de vida de la sociedad, no tan solo en los países que estuvieron afectados directamente en la guerra, sino que también alrededor de todo el mundo, ¿ya? Aquí se habla de una frágil recuperación de los años 20, ¿ya? Hay un aumento de la producción, una expansión del consumo principalmente, y como ustedes pudieron leer, Estados Unidos es que sale entre comillas más beneficiado de esta guerra, ¿bien? Y Europa, por lo tanto, se sumerge en una crisis social, económica y política importante que detona como factor la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay una ruptura en los cánones tradicionales. Acá podemos entender, por ejemplo, que culturalmente la música, la literatura, la moda, el arte tienden a romper culturalmente y también estéticamente con lo que se tenía por concepto como arte, ¿bien? También podemos, que acá no lo mencioné lamentablemente, pero si ustedes quieren investigar y profundizar, tenemos las primeras olas también de feminismo que se pueden notar en 1920, 1930 también, que si quieren pueden, a modo de
investigación LERI. Bueno, estuvieron marcadas ciertas tendencias artísticas como es el dadaísmo, el surrealismo, ¿ya? El expresionismo también, que el dadaísmo principalmente para mí estuvo un poco sobrevalorado en esa época, trata de romper un poco con Duchamp los cánones de estética, de belleza, pero finalmente, en verdad, mi opinión particular es más bien ridiculizar ciertas expresiones artísticas. Y también, como ustedes lo pueden conocer o saber, si es que lo conocen, a Pablo Picasso con el cubismo, que fue uno de los más grandes representantes. Acá vamos ya con los recursos, tenemos un recurso escrito y también tenemos, por ejemplo, un recurso iconográfico que es desde la música el charleston o el jazz también, que fue uno de los géneros más representativos en esos años 20. Acá tenemos una pintura de Dalí, que es una de las más conocidas, y un poco se puede ver el surrealismo, ya ustedes van a entender por qué se llama surrealismo. Y con eso ya comenzamos con las actividades, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá como actividad número 1, ¿en qué aspecto de la obra de Salvador Dalí, que fue la anterior que vimos, se manifiesta la idea expuesta por Arnold Hauser, que es el recurso número 5, ¿bien? Que es el que tenemos acá. Entonces ustedes leen, sacan las ideas principales y luego de eso pueden complementar la respuesta número 1. ¿Ya? Según la otra pregunta dice, según lo expuesto en los recursos 7 y 8, ¿por qué la popularización del jazz es un ejemplo de transformación cultural? Hay varios elementos que ustedes pueden analizar, ¿ya? Y después viene la tercera pregunta, tal como sucedió en el periodo estudiado, ¿crees que ha habido quiebre o cambio en la cultura de tu generación respecto a la de tus padres? ¿Y en qué lo notas? Aquí es importante, por ejemplo, también entender los cambios generacionales que se van dando, ¿ya? Comprender que, por ejemplo, la música que escuchas tú no es la misma que yo escuchaba a tu edad, y no es la misma que tus papás escuchaban a tu edad, y no es la misma que tus abuelos escuchaban a tu edad. Entonces, esa generación va marcando ciertos quiebres y ciertos cambios en la cultura, ¿bien? Por ejemplo, no sé, el día de hoy vemos que las letras más populares en la música, como el reggaetón, el trap, tienen otro enfoque. Ya hay una hipersexualización, por ejemplo, de las personas, hay un sentimiento más desinhibido en cuanto a la sexualidad de la gente. Entonces, entender y preguntarse si eso mismo que se está cantando el día de hoy también lo cantaban los artistas, por ejemplo, de la edad de tus padres o de tu abuelo. Ya es importante, por ejemplo, ahí establecer un criterio. Así que eso sería la guía número 4. Cualquier consulta, duda que ustedes tengan, chicos, pueden realizarla a través de mi correo electrónico, y si no, directamente me pueden llamar o me pueden escribir al WhatsApp. Que estén muy bien, cuídense y estamos viéndonos.